Bueno, en este primer video de este mini curso que he decidido armar, ¿sí?, para el canal de YouTube, vamos a hablar un poquito del método de variables instrumentales, ¿sí? Eh, ¿Por qué es relevante empezar por acá para mí, digamos, y hablar primero de este método? Bueno, pues es un método que nos va a acompañar en este curso, ¿sí?, para la estimación de sistemas de ecuación, ¿sí? Entonces, digamos, de una forma u otra vamos a estar utilizando variables instrumentales, por lo menos en principio, ¿sí? Entonces, es relevante hablar de este método, ¿sí? Y empezar hablando de este método. Sobre todo considerando, digamos, que para quienes hayan cursado econometría con nosotros, digamos, eh, habrán notado que el método de variables instrumentales lo mencionamos, digamos, lo mencionamos al pasar, al hablar de errores de especificación del modelo de regresión y no comentamos mucho, ¿sí? Entonces, la idea de esto, bueno, es, digamos, dar una introducción un poquito más completa, digamos, a este método, pero como les dije en el video introductorio, sin meternos en demasiado formalismo, ¿sí? De una manera igual, más que nada nocionística, ¿sí?, por así llamarlo. Entonces, a ver si esto quiere pasar, ahí está. Supongamos que tenemos este modelo de regresión, ¿sí? Que queremos estimar por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba en mínimos cuadrados clásicos? Sí, había un supuesto 2, ¿sí? De vuelta, esto para los que hicieron el curso con nosotros o los que sigan Pindyck y Ruinfeld es el supuesto 2 del modelo de regresión. De acuerdo al manual o al autor puede variar esto, pero ¿sí? Este era el supuesto 2, ¿sí?, del modelo de regresión. Este que tiene acá, ¿sí? En realidad la versión alternativa, este supuesto muchas veces se ve como que las X sí tienen que ser fijas, ¿sí? Pero bueno, en economía cuando trabajamos con datos surgidos de la observación, decir esto medio tomado de los pelos. Entonces, lo que se supone, digamos, que tiene las mismas implicancias que el hecho de que las X sean fijas, es que la covarianza de X con epsilon tiene que ser igual a 0, ¿sí? Cuando esto ocurría, ¿sí?, se cumplía ese supuesto, los estimadores de mínimos cuadrados clásicos eran insesgados y consistentes, ¿sí? ¿Qué era lo que está ocurriendo acá? Si veámoslo en un diagramita. Si nosotros queríamos explicar una variable y, ¿sí?, una variable y que era nuestra variable dependiente. Y esta variable y, en el contexto de un modelo de regresión simple, como verán, no le estamos complicando, ¿sí? Por ahora manejémoslo en el contexto del modelo de regresión simple. Era explicado por una variable x, ¿sí? De una variable explicativa o variable independiente, ¿sí? Entonces x influye en y. Pero x no es el único que influye en y, ¿sí? Hay una serie de componentes que nosotros no estamos incluyendo en el modelo, por la razón que sea, por cuestiones de simplificación del modelo, o bien porque son fenómenos inobservables, tal vez, ¿sí? O que no sabemos nosotros que influyen en y, por lo tanto no lo incluimos porque no sabíamos que influyen en y. Entonces, eh, epsilon influye también en y, ¿sí? Y epsilon resume esos factores que no incluimos en el modelo, ¿sí? Ahora, acá la clave de mínimos cuadrados clásicos estaba en que X, ¿sí?, no estaba vinculado con epsilon, que es ese supuesto 2, ¿sí? O sea, la covarianza entre X y epsilon es igual a 0, ¿sí? Bueno, si esto ocurría, de vuelta, los estimados de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí?, eran insesgados y consistentes. Recuerden acá que había otros supuestos en el modelo de regresión, sí, pero en general el incumplimiento de esos supuestos implica otra cosa, o tiene otras consecuencias, digamos. Digo, recuerden, por ejemplo, el supuesto de homoceasticidad. Si se incumplía hay heteroceasticidad, pero en ese caso lo que pasaba era que los estimadores no eran eficientes, ¿sí?, pero seguían siendo insesgados, ¿sí?, y consistentes. ¿Sí? El problema era la eficiencia. Pero bueno, en el caso del supuesto 2, de lo que depende, o digamos, lo que hacía, digamos, que los estimadores de mínimos cuadrados
clásicos sean insesgados y consistentes, era ese supuesto 2, el cumplimiento de ese supuesto 2, de que la covarianza entre x y epsilon sea igual a 0. Ahora, supongamos que seguimos trabajando en el contexto de ese mismo modelo de regresión simple, ¿sí? Pero vamos a levantar ese supuesto, ¿sí? Es decir, que la covarianza entre x y epsilon es ahora distinta de 0. Y por lo tanto, va a haber lo que se denomina una endogeneidad de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que cuando x covaríe, ¿sí?, con el término de error, lo que va a estar ocurriendo de una forma u otra es que x en realidad es endógena y no es exógena, ¿sí? Entonces, acá la cuestión va a ser que x no es una variable exógena que determina y, sino que es una variable que a su vez de una forma u otra también se determina en el sistema, ¿sí? En este sistema que estamos modelando. Ya vamos a conversar un poquito más de esto dentro de un par de slides. Por ahora dejémoslo ahí, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando se incumplía este supuesto? Bueno, los estimadores de mínimos cuadrados clásicos son sesgados e inconsistentes. ¿Sí? O sea que fíjese que acá, de vuelta, el panorama era complicado, ¿sí? El panorama era complicado si se incumplía este supuesto, ¿sí? Porque directamente los estimadores no tienen estas propiedades de insesgadez y consistencia. Volvamos al diagrama de antes, ¿sí? Veamos qué está pasando en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos de vuelta una variable y que queremos explicar. Y que la queremos explicar con x, ¿sí? Y queremos ver en qué medida x se explica a y. Y a su vez tenemos una serie de factores, ¿sí?, inobservables o que por algún otro motivo no metimos en el modelo, que son los épsilon, ¿sí? Están todos subsumidos ahí en ese épsilon, en ese término de error, que también influyen en y. Bueno, acá lo que está pasando es que justamente ese canal de comunicación entre epsilon y x, si así se quiere decir, ya no está cerrado, sino que está abierto, ¿sí? Por lo tanto, acá hay una relación entre epsilon y x, y por lo tanto la covarianza entre x y epsilon es distinta de 0, ¿sí? Y lo mismo el coeficiente de correlación, obviamente, es distinto de 0. Es justamente esta relación entre epsilon y x, ¿sí?, que rompe con las propiedades de insesgadez y consistencia de los estimadores mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces en este caso? Digamos, ya está, digamos, está todo perdido, ¿no? ¿Sí? No. Hay métodos que nos permiten resolver este problema, ¿sí? Uno de esos métodos es el método de variables instrumentales. ¿En qué se basa variables instrumentales? ¿Sí? Bueno, en buscar y proponer, ¿sí?, una variable instrumental que vamos a denominar ZI, ¿sí?, por ponerle un nombre cualquiera. ZI, ¿sí?, es una variable tal que tiene que cumplir dos condiciones, ¿sí? Su covarianza con el término de error del modelo original que yo quería estimar, fíjese que es el modelo con y y con x, ¿sí?, simplemente. Entonces la covarianza de z con el término de error de ese modelo tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y la covarianza de z con x tiene que ser distinta de 0, ¿sí? O sea que z tiene que correlacionar con x, básicamente. Tiene que estar relacionada con x. Pero no con el término de error, no con epsilon, ¿sí? Estas son las dos condiciones que tiene que cumplir una variable z para ser un buen instrumento, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero terminamos de hablar del método, ¿sí? Terminamos de hablar de en qué consiste el método. Si z cumple con estas condiciones, ¿sí?, podemos estimar la ecuación de regresión que tenemos arriba, ¿sí?, a través del método de variables instrumentales. Este método consiste básicamente en una estimación en dos etapas, ¿sí? En primer lugar, estimamos a x, ¿sí?, utilizando a z, ¿sí?, como por mínimos cuadrados clásicos, digamos, ¿sí? Acá usamos mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, tenemos la estimación de x a través de z. Y esta estimación es factible y es pertinente porque fíjense que estamos asumiendo esto de acá, ¿sí?, que la covarianza entre z y x es distinta, ¿sí? Y luego, con esta estimación de x, ¿sí?, llevamos a cabo la estimación de nuestro modelo de regresión, ¿sí?,
¿sí? De arriba, el modelo que queríamos originalmente estimar. ¿Sí? Pero en vez de utilizar a los valores de x originales, utilizamos a las estimaciones de x obtenidas a través de la regresión de x en z. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo, ¿sí? Es, de alguna manera, estimar. Nosotros tenemos, digamos, que x es una variable endógena. ¿Sí? Es una variable endógena porque la covarianza de x con epsilon es distinta de 0. Entonces, para romper esa endogeneidad de x, lo que hacemos es obtener una estimación de x con z. ¿Sí? Esta va a ser la mejor estimación que podemos obtener siempre que z sea un buen instrumento, ¿sí? O sea, que cumpla las dos condiciones que vimos previamente. Y con esa estimación de x, esa mejor estimación de x, llevar a cabo la regresión del modelo que queríamos estimar, ¿sí? Del modelo de regresión que queríamos estimar. ¿Sí? O sea, básicamente es como que con z estamos tratando de estimar el componente exógeno de x. ¿Sí? O sea, qué parte de x es exógeno, una cosa por el estilo, digamos. Y una vez que obtenemos esa estimación, usamos esa estimación para estimar nuestro modelo de regresión que vincula y con x, en este caso ahora con x sombrero, digamos, ¿sí? Con la estimación de x. Fíjense que es una estimación en dos etapas. Ahora, esto se puede llevar a cabo, digamos, este es un paso previo, digamos, este primer paso es un paso previo. Yo puedo llevar a cabo esta estimación, ¿sí? Esta estimación de acá abajo, en una única etapa. ¿Cómo? Bueno, con estas formulitas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera estimar la pendiente, y la pendiente fuera lo que particularmente me interesa, puedo tener ese beta 2 sombrero, ¿sí? Con esta fórmula, ¿sí? Que fíjense que tiene mucho olor a la fórmula de mínimos cuadrados, ¿sí? Con variables centradas, ¿sí? Recuerden que nosotros usamos variables chiquitas, ¿sí? o cursivas pequeñas para hablar de variables centradas respecto a sus medias mostrales. Entonces ahí I cursiva o I chiquita, ¿sí? Es, o I minúscula, digamos, para hablar con más propiedad, es la variable I mayúscula centrada respecto a su media mostral. ¿Sí? O sea, básicamente acá lo que estamos diciendo es que I es igual a I menos I rayo. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿sí? Lo que estamos viendo. ¿Sí? Ok. Y fíjense que en esa fórmula, ¿sí? Simplemente en el numerador reemplazamos x chiquita por z chiquita, ¿sí? Que sería la variable instrumental centrada respecto a su media muestral, y en el denominador reemplazamos una de las x chiquitas, digamos, ahí en el denominador en mínimos cuadrados clásicos hemos tenido la sumatoria de x chiquita al cuadrado, o en uno de los x chiquitas lo reemplazamos por z chiquito. ¿Sí? Esto no es algo, digamos, la derivación de esto no es algo tan simple como que reemplazamos por reemplazar, así como se lo estoy diciendo, sino que esto se puede mostrar matemáticamente. ¿Sí? No nos vamos a ocupar en este mini curso de hacer esto, ¿sí? No es la idea, digamos, básicamente porque esto es un ensayo de cómo vamos a meter estos temas dentro del curso de econometría que dictamos, ¿sí? Y ahí lamentablemente no nos va a dar el tiempo para hacer todos estos pasos formales, ¿sí? Por escasez de tiempo, de vuelta, básicamente. ¿Sí? Entonces, esto no lo incluimos, si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver probablemente en algún apéndice del libro, este libro, creo que en algún apéndice está la derivación, y si no del libro que ustedes quieran, probablemente Buffarati, Bullrich, algo tengan al respecto. ¿Sí? Ahora, esta es la fórmula, ¿sí? En el contexto del modelo de regresión simple, ¿sí? El modelo de regresión simple. Ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si yo eventualmente, si no estoy en este contexto tan, este, eh, eh, tan simple, valga la redundancia, ¿sí? Y estoy en realidad, por ejemplo, en un modelo de regresión múltiple? ¿Sí? ¿O qué pasa si quiero estimar el beta 2 sombrero y el beta 1 sombrero simultáneamente? Bueno, la fórmula matricial, ¿sí? de variables instrumentales es esa que apareció ahora en pantalla. ¿Sí? También, esta fórmula matricial se puede mostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Fíjense que tiene mucho olor a la fórmula de mínimos cuadrados clásicos, donde básicamente X traspuesta desapareció, digamos, y apareció en su lugar Z traspuesta, ¿sí? Z traspuesta, ¿sí?
¿sí? Básicamente son estos muchachos que están acá, ¿sí? ¿Mm? Pero bueno, esto se puede demostrar matemáticamente, ¿sí? De vuelta, no es reemplazar por reemplazar. Aquí simplemente se los muestro y ustedes con esta fórmula pueden, en un único paso, obtener los estimadores de variables instrumentales de un modelo de regresión, de este modelo de regresión simple o de algún modelo de regresión múltiple un poquito más complejo, ¿sí? Lo único que les aclaro aquí, ya que les muestro la fórmula matricial y les comento esto, es que uno siempre tiene que tener tantos instrumentos, digamos como parámetros que estimar, ¿sí? Como parámetros que estimar. Digamos, acá la historia sería que básicamente en el modelo de regresión simple, Z es un instrumento de X y el intercepto es un instrumento de sí mismo, digamos. Básicamente esa sería la historieta acá, sí. Entonces yo en realidad en el fondo estoy usando dos instrumentos, ¿sí? Acá. Nada más que una de las variables, una columna de uno, básicamente es un instrumento de sí misma, ¿sí? Un buen instrumento de sí misma. Ahora X, digamos que era la variable que tenía el problema de endogeneidad, ahí sí tengo que buscar un instrumento que sea distinto de X, ¿sí? Y que es Z, y que bueno, siempre que se cumplan estos supuestos que están acá, va a ser un buen instrumento, ¿sí? Eh, Hablando de esos supuestos, ¿sí? Lo mencionábamos nada más, pero comentémonos un poquito más, porque acá hay un poquito más de tela para cortar, ¿sí? El primer supuesto es conocido en la literatura como condición de ortogonalidad, ¿sí? Y el segundo supuesto es conocido en la literatura como condición de rango, ¿sí? Yo esto se los comento para que los ubiquen en la literatura, si eventualmente van a algún otro manual y menciona de esta manera. Eh, la verdad es que estos nombres vienen más asociados a este mundo, o sea, al mundo de matricial, ¿no? El tema de ortogonalidad y rango. Y ahí cobran bastante más sentido los nombres que tienen, ¿sí? Pero la cuestión relevante que les quiero comentar de estas condiciones, mucho más relevante que los nombres, es que la segunda condición, si la condición de rango, ¿sí? Que la covarianza de Z con X tiene que ser distinta de 0, es verificable empíricamente, ¿sí? O sea, yo básicamente la covarianza de Z con X la puedo computar incluso el coeficiente de correlación, que es algo, digamos, un poquito más fácil de inspeccionar, digamos, y ver si es distinto de 0 o igual a 0, ¿sí? Y verificar que Z y X efectivamente estén correlacionadas, ¿sí? Inclusive uno podría mirar, digamos, ejecutar esta regresión que está aquí, ¿sí? Esta regresión que está aquí, del primer paso del método de variables instrumentales, y verificar la significativa estadística de alfa 2. ¿Sí? Y si alfa 2 es estadísticamente distinto de 0, bueno, uno puede decir entonces que X es explicado por Z. ¿Sí? Por lo tanto, la covarianza de Z con X va a ser distinta de 0. ¿Sí? Ahora, la primera condición, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos un problema, porque no es verificable empíricamente. ¿Sí? Eh, ¿Por qué no es verificable empíricamente? Bueno, porque los épsilon, ¿sí? Que son errores poblacionales de este modelo de regresión, no son observables. ¿Sí? Entonces no puedo computar la covarianza con Z. ¿Sí? Y ustedes ahí me dirán, bueno, ¿por qué no estimás esta regresión, digamos, ¿sí? De acá, y usar los residuos de esa regresión para computar la covarianza con Z? Bueno, finalmente por lo menos es una estimación. Bueno, pero esos residuos, de momento es un problema, digamos, como un círculo vicioso, un perro que se muerde la cola, digamos. Eh, Ahí tenemos el problema de que los residuos de esta regresión, si estimados así como están, no son una buena estimación, ¿sí? De las perturbaciones estocásticas epsilon i. Y por lo tanto, computar la covarianza de Z con esos epsilon sombreros no sería válido, ¿sí? Eso no sería muy válido que digamos. Y para poder hacer eso, yo justamente necesito elegir un buen instrumento, Z. Pero para elegir un buen instrumento, Z, necesito que se cumpla esta condición. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este problema se vuelve un problema medio circular. ¿Sí? Entonces, por esto es que no es verificable empíricamente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Ya está, digamos, el método no sirve. No, no es que no sirva. ¿Sí? Simplemente acá tenemos que hacer un supuesto. ¿Sí?
para llevar a cabo el método de variables instrumentales, la covarianza de z con x la podemos tratar de verificar empíricamente, pero la covarianza de z con epsilon la tenemos que suponer. ¿Sí? La tenemos que suponer. O sea, la covarianza de z con epsilon nula, digamos, ¿sí? La tenemos que suponer. ¿Sí? Y al que lo deje medio descontento este asunto, bueno, digamos, bienvenido a la realidad, ¿no? Lamentablemente, para hacer estimaciones y para digamos, hacer ciencia de una u otra forma, ¿sí? Y trabajar empíricamente, digamos, uno lamentablemente tiene que hacer supuestos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer, digamos. Uno puede pensar esto como un problema y que entonces este método no servía para nada, pero pensarlo de esa forma no es muy apropiado, ¿sí? Habitualmente tenemos que hacer supuestos, ¿sí? Para trabajar en econometría, ¿sí? En este caso, esto lo tenemos que suponer y tratar, ¿sí?, de justificar de manera apropiada por qué este supuesto es válido, ¿sí? Porque este supuesto es válido. Entonces, para cerrar un poquito conceptualmente esto, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Cuando yo meto los instrumentos. ¿Sí? Nosotros teníamos nuestra situación, digamos, la situación que nos encontramos, la podemos resumir en este diagrama, ¿sí? Como vimos hace un slide, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al meter el instrumento Z? ¿Sí? Bueno, estamos proponiendo una nueva variable que vamos a meter acá a los efectos de estimar la regresión que queremos estimar, ¿sí? Que está básicamente relacionada con X, ¿sí? O sea que la covarianza de X y Z de vuelta es distinta de 0, y que no está relacionada con el término de error, ¿sí? Y esta variable Z que vinculamos con X es la que va a romper de alguna manera la endogeneidad de X, ¿sí? Y nos va a permitir identificar efectivamente el efecto de X sobre Y, ¿sí? Dado que va a permitirnos de vuelta, a riesgo de ser reiterativo, romper esa endogeneidad de X. Para cerrar este primer videíto, algunos comentarios relevantes sobre variables instrumentales, ¿sí? En primer lugar, fíjense que Z tiene que afectar ahí, ¿sí?, a la variable dependiente. Fíjense que en el diagrama nosotros no vinculamos a Z directamente con Y, pero igual Z afecta ahí. La cuestión acá es que Z tiene que afectar ahí solo indirectamente a través de X, ¿sí? O sea que básicamente acá lo que tiene que estar pasando es que Z afecta a X y a través de X sí puede afectar a Y, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que Z afecte directamente a Y, o sea, Z no puede ser una variable que sea parte del modelo original, ¿sí? Que por ejemplo, Z no puede ser una variable relevante omitida del modelo original, ¿sí? Digo, supónganse que, déjenme hacer acá una pequeña disquisición, si yo tengo un modelo de regresión de este tipo, como el que vimos recién, ¿sí? Y tengo acá alguna otra variable, ¿sí? Llamémosla WI, ¿sí? Y un término de error U sub I, ¿sí? Bueno, y es el índice, es el subíndice, bueno, acá también lo tengo con subíndice y después probablemente nos metamos más con notación de series de tiempo, sí, subíndice T, ¿sí? Y supongamos que yo propongo, digamos, este es el verdadero modelo de regresión, ¿sí? Este es el verdadero modelo de regresión. Supongamos que yo propongo este modelo de regresión. O sea, básicamente omito a W, ¿sí? Entonces, esto que está acá, digamos, básicamente me queda metido en estos épsilon, ¿sí? O sea que el épsilon tiene metido adentro una variable omitida relevante, que es WI, ¿sí? Bueno, este WI que está acá no puede ser un instrumento, ¿sí? No puede ser un instrumento. No puede ser instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo, digamos, uso como variable instrumental una variable, por ejemplo, W,
¿sí? Que es una variable relevante omitida del modelo, ¿sí? Básicamente, sí, en este modelo de regresión que está acá, WI está metido como un componente de epsilon, ¿sí? Por lo tanto, no se va a cumplir el supuesto, ¿sí? De que la covarianza, ¿sí? La covarianza de epsilon sub i y W sub i es igual a cero, ¿sí? O sea, esto que está acá no se va a cumplir, ¿sí? Y por lo tanto la covarianza de epsilon i con WI es distinta de cero, ¿sí? En este ejemplo teórico que acabo de poner, ¿sí? Entonces fíjense, ¿sí? De vuelta, que cuando estamos pidiendo esa condición de ortogonalidad, ¿sí? Que implica que la covarianza de la variable instrumental con el término de error del modelo original tiene que ser igual a cero, lo que estamos diciendo es que la variable instrumental no tiene que ser parte del modelo y por lo tanto solo tiene que afectar ahí a través de x. ¿Sí? ¿Mm? Déjenme borrar un poquito porque acá van a aparecer otras cosas más. ¿Sí? Bueno, ya estamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue esto, digamos? Otra aclaración, ¿sí? Fíjense, esto un poquito lo comenté, pero X sombrero, ¿sí? Que es esa estimación que hacemos de X a partir de Z en la primera etapa de estimación, es la mejor estimación de X, ¿sí? Que podemos obtener a partir de ¿sí? Y es la mejor estimación de X por lo que obtenemos por mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Esto lo que garantiza es la eficiencia, digamos, del método de variables instrumentadas, ¿sí? Ahora, si a nosotros se nos ocurriera estimar a X a partir de Z de alguna otra forma, es decir, qué sé yo, poner cualquier cosa arbitraria, no sé, qué sé yo, digamos, X sombrero es un medio de Z, ¿y por qué pusiste esto? Pues se me ocurrió. El estimador de variables instrumentales seguiría siendo consistente, ¿sí? Lo que garantiza, digamos, esa primera etapa de estimación por videojuegos clásicos es la eficiencia, ¿sí? Del método de variables instrumentales, ¿sí? El estimador de variables instrumentales. Eh, Fíjense, ¿sí? También que mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Uno lo puede pensar entonces como un caso particular de variables instrumentales, en el cual X sí es un instrumento válido de sí mismo, ¿sí? O sea, básicamente eh, digamos, nosotros estimamos ahí a partir de X, ¿sí? Un modelo de regresión simple como el que teníamos antes, ¿sí? Y entonces ustedes dicen, bueno, quiero usar una variable instrumental de X. Bueno, si la covarianza de X con epsilon es igual a cero, digamos, ¿qué mejor instrumento de X que el mismo X? ¿Sí? Entonces, digamos, fíjense que finalmente mínimos cuadrados clásicos es un caso particular de variables instrumentales, ¿sí? Esto, bueno, se los comenté recién, pero de vuelta, nunca está de más repetirlo. La condición de rango es verificable empíricamente, si la covarianza de X con Z. La condición de ortogonalidad hay que suponerla, y acá es donde entra el, digamos, el rol del economista, así como científico, ¿sí? Tiene que, de alguna manera, justificar, ¿sí? Que conceptualmente, digamos que, bueno, no se puede hacer cuantitativamente, pero sí se puede hacer conceptualmente que la covarianza de Z con epsilon es apropiado asumirla como igual a cero. ¿Sí? Eh, digamos, para hablar un poquito del origen de este método de variables instrumentales y por qué finalmente lo estamos metiendo acá en un curso, y aparte como primer paso de un curso de estimación del sistema de ecuaciones, tenemos que hablar un poquito de por qué se puede generar la endogeneidad de X. ¿Sí? O sea, por qué se puede romper ese supuesto de que la covarianza de X con epsilon sea igual a cero. ¿Sí? Bueno, se puede romper por tres cosas, básicamente. ¿Sí? Una es por simultaneidad. ¿Sí? Esto es lo más obvio, digamos, que ustedes piensan en la palabra endogeneidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir simultaneidad? Digamos, bueno, en realidad yo estoy tratando de regresionar ahí
en términos de X, ¿sí? Como si X fuera exógeno, y en realidad X también es determinado a su vez por Y. ¿Sí? Entonces lo que hay es simultaneidad en las variables del sistema, básicamente. ¿Sí? Eh, si esto fuera así, ¿sí? Y yo lo que pretendo es estimar mi modelo de regresión simple, como lo planteamos antes, lo que me pasa es que la covarianza de X, digamos, si X es endógena, en el sentido de que se determina simultáneamente con Y, si se determinan simultáneamente una con otra, lo que me va a pasar es que la covarianza de X y de Epsilon va a ser distinta de cero, ¿sí? Y los estimados que yo obtenga son eh, sesgados e inconsistentes, ¿sí? Eh, digamos, ¿de dónde viene este problema? Digamos, dónde surgió primero este problema en econometría? Bueno, la estimación de un sistema de oferta y demanda, un sistema de ecuaciones de oferta y demanda, ¿sí? Donde, por ejemplo, la cantidad y el precio de un bien se determinan simultáneamente en el sistema, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Pero hay dos fuentes, ¿sí? De endogeneidad más, ¿sí? Una es que X tenga un error de medición. Esto, para los que hicieron el curso de econometría de grado, ¿sí? Lo comentábamos, ¿sí? En el curso, sí lo vimos como un posible error de especificación. Y justamente aprovechamos este error de especificación para meter algún comentario sobre variables instrumentales mucho más superficial que el que hicimos hoy, ¿sí? En este video. Y la tercera fuerte endogeneidad es justamente las variables relevantes omitidas. Esto también lo vimos en el curso de econometría, ¿sí? Por lo menos en el presencial, ¿sí? Y también cuando nosotros, es el ejemplo que yo les di antes, digamos, que escribí antes en pantalla. Cuando omitimos una variable relevante, se rompe ese segundo supuesto del modelo de regresión y la covarianza de X con epsilon pasa a ser distinta de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa variable omitida queda metida en el término de error, ¿sí? Y si ya hay algo, digamos, de multicolinealidad o hay alguna relación entre X y W, esa variable que hemos omitido, entonces ya va a haber una covarianza, ¿sí? Distinta de cero entre X y epsilon, ¿sí? Dado que W está metido dentro de ese epsilon. Eh, entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Sí? De por qué se puede generar esta endogeneidad de X, ¿sí? El método de variables instrumentales surge en la década de 1940 y 1950, más o menos por esa época, ¿sí? ¿Y para qué surge, digamos? ¿Por qué surge en economía? Bueno, para resolver el problema que les comenté recién, ¿sí? El de simultaneidad, ¿sí? Básicamente para resolver el problema de estimar un sistema de ecuaciones de oferta y demanda, ¿sí? Digo, yo tengo que estimar la oferta y la demanda, ¿sí? De un bien, tengo ahí la cantidad y el precio de ese bien, y esas dos variables son eh, endógenas, por lo tanto no puedo estimar la cantidad en función del precio o el precio en función de la cantidad, digamos, con un modelo de regresión simple, ¿sí? Entonces, para resolver ese problema surgió el método de variables instrumentales, ¿sí? Ahora, la verdad es que el método de variables instrumentales se utilizó durante muchísimo tiempo para eso, ¿sí? Para la estimación de sistemas de ecuaciones, ¿sí? De ese tipo, y quedó ahí metido. Pero este método vale aclararlo porque lo van a encontrar muchísimo en la literatura, ¿sí? Se popularizó mucho a partir de la década del 90. Y se popularizó para resolver el problema de inferencia causal, particularmente, ¿sí? O para tratar el problema de inferencia causal. Que es que básicamente, digamos, ¿de dónde surge este problema? Digamos, básicamente yo tengo un problema de endogeneidad de X, ¿sí? Un problema de endogeneidad de X en un modelo de regresión, ¿sí? Simple o múltiple, lo que sea, ¿sí? Causado por alguno o varios de estos motivos, no importa, no viene al caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para identificar efectivamente el efecto que genera X en Y? ¿Sí? O sea, ¿cuál es efectivamente el efecto que genera X en Y? ¿Sí? Sacándome de encima el sesgo, ¿sí? Que me genera justamente esa endogeneidad de X. Bueno, se puede hacer a través de variables instrumentales, ¿sí? Ese problema se puede resolver a través de variables instrumentales, ¿sí? Y es en ese contexto, digamos, que el método cobró muchísima más popularidad, ¿sí? Hasta esta época, sí, de vuelta, no sé, principio de la década del 90 más o menos, el método de variables instrumentales se utilizó principalmente para esto de acá, ¿sí? Para estimación del sistema de ecuaciones.
Y en ese sentido, ¿sí? Es que nosotros lo vamos a usar ahora al principio de este cursito, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo, y por eso lo comentamos acá en el método instrumental, ¿sí? Lo vamos a usar para resolver el problema de simultaneidad en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué les comento todo esto? Bueno, se lo comento para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y cuando se encuentren en la literatura con varias instrumentales, y se utiliza para otra cosa también, digan, bueno, ¿pero acá qué pasó? Esto no se usaba para el tema de ecuaciones. ¿Sí? Bueno, sepan que se utiliza así de una manera mucho más amplia, sobre todo a partir de vuelta de la década del 90, pero que originalmente se utilizaba para resolver específicamente este problema en el contexto de estimación del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bueno, con esto creo que les comenté más o menos lo que quería comentar, tal vez me haya olvidado algo. Si no, bueno, veré si me avivo de meterlo en el próximo video, ¿sí? Raudamente. Pero en el próximo video lo que la idea sí es hablar un poquito de un ejemplo de esto, ¿sí? De cómo se utiliza variables instrumentales, ¿sí? Para estimar un modelo de regresión, en resolver el problema de endogeneidad, ¿sí? Como va a ser un primer ejemplo, ¿sí? Simplemente, y todavía no vimos nada del sistema de ecuaciones, yo se los voy a dar, ¿sí? Específicamente para un caso de este tipo, ¿sí? Variables relevantes omitidas, ¿sí? O sea que el ejemplo del próximo video, ¿sí? Va a hacer referencia a esta cuestión, ¿sí? A cómo resolver, digamos, un problema de variables omitidas a través de, de variables instrumentales y el método de variables instrumentales, ¿sí? Y, eh, y obtener una buena estimación, digamos, del efecto de X sobre Y, ¿sí? Corrigiendo ese sesgo generado por la endogeneidad de X, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, esto va a ser como todavía no vimos sistema de ecuaciones, yo no hablé del sistema de ecuaciones, vamos a verlo con este ejemplo y después sí nos vamos a meter en cómo utilizar, digamos, un poco, digamos, a lo largo de los siguientes videos, cómo utilizar variables instrumentales para resolver esta cuestión de acá en el contexto de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Me acordé para cerrar el video, sí, de una cosita que les quería comentar, ¿sí? Un comentario marginal, pero conceptualmente importante, ¿sí? Que tiene que ver con este punto acá, ¿sí? Con este punto acá. Con la condición de ortogonalidad. Si dijimos que la condición de ortogonalidad es un supuesto, ¿sí? Eh, y que no lo vamos a poder verificar empíricamente nunca, o sea que necesariamente lo tenemos que suponer. Por este motivo, sí, dado que la condición de ortogonalidad es siempre un supuesto, sí que tenemos que hacer, algunos econometristas, en vez del método de variables instrumentales, hablan de modelo de variables instrumentales. ¿Sí? Lo cual, de vuelta, yo acá no quiero hacer una disquisición semántica sobre el uso de las palabras, pero desde un punto de vista conceptual, la verdad es que parece tener bastante sentido. ¿Sí? Eh, digamos, siempre que hacemos supuestos, digamos, finalmente estamos trabajando con un modelo, ¿sí? Con un modelo, no tanto con lo que podemos llamar un método. ¿Sí? De vuelta, acá, digamos, si esta discusión, esta consideración les parece medio toma de los pelos y les hace medio perderse, piensen en el modelo de regresión lineal normal clásico, ¿sí? Y el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Nosotros vimos en las materias, y cualquier cosa tiene algunos videitos cortitos sobre la cuestión, el método de mínimos cuadrados, digamos. Ahora, ¿para qué ese método de mínimos cuadrados funcione de manera apropiada? Tuvimos que hacer supuestos, ¿sí? Y por lo tanto, ahí es que hablábamos de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Hablábamos del modelo de regresión lineal clásico y eventualmente, para hacer inferencia aparte, inferencia válida, el modelo de regresión lineal normal clásico, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando empezamos a poner supuestos, empezamos a hablar de modelo. Entonces, bueno, probablemente acá, si, para poder usar variables instrumentales de manera apropiada, tenemos que meter supuestos que sean válidos, tendríamos que estar hablando de modelo y no de método, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta esta consideración conceptual que, de vuelta, parece una pavada, pero en realidad en el fondo es bastante relevante y bastante importante, ¿sí? Ténganla en cuenta, ¿sí? Ténganla en cuenta porque, de vuelta, no es un punto trivial, ¿sí?
Pero bueno, entonces con esto cierro este video de introducción teórica a variables instrumentales y a continuación vamos a ver el ejemplito que les comenté, ¿sí? De cómo resolver un problema de variables relevantes omitidas a través del método de variables instrumentales.